La historia del Éxodo. El Dios que libera a su pueblo. Hace muchísimo tiempo, el pueblo de Israel vivía en Egipto. Al principio, llegaron allí buscando comida, huyendo del hambre que azotaba su tierra. Eran descendientes de Jacob, también llamado Israel, y durante un tiempo vivieron en paz, creciendo como familias numerosas. Pero con los años, las cosas cambiaron. Un nuevo faraón subió al trono, y éste no conocía la historia de José, el israelita que una vez salvó a Egipto del hambre. En lugar de verlos como amigos, los vio como una amenaza. Así que el faraón los convirtió en esclavos. Hombres, mujeres y niños hebreos fueron obligados a trabajar bajo el sol ardiente, construyendo ciudades, cargando piedras, fabricando ladrillos sin descanso. Los capataces los golpeaban, los humillaban, y, aún así, el pueblo seguía creciendo. Entonces el faraón decidió tomar una medida cruel y despiadada. Ordenó que todo niño varón hebreo, que naciera, fuera arrojado al río Nilo. Era un intento de detener su crecimiento. Era un acto de puro terror. Pero en medio de aquella oscuridad, nació un niño. Un pequeño con un destino especial. Su madre, al verlo tan hermoso y sano, no pudo entregarlo. Lo escondió durante 3 meses. Y cuando ya no pudo ocultarlo más, lo puso en una canasta de juncos, sellada con brea, y lo dejó flotando en el río, confiando en Dios. Esa canasta flotó entre las aguas hasta que llegó a manos de la hija del faraón, que bajaba a bañarse al río. Ella vio al bebé, se conmovió, y decidió criarlo como su propio hijo. Le puso por nombre Moisés, que significa, salvado de las aguas. Moisés creció como príncipe de Egipto. Vivía en el palacio, tenía lujos, educación, y todo lo que alguien pudiera desear. Pero en su corazón, sabía que no era egipcio. Un día, al ver cómo un egipcio golpeaba cruelmente a un hebreo, Moisés sintió que algo ardía dentro de él. Con furia, defendió al esclavo, y terminó matando al egipcio. Cuando supo que su acción había sido descubierta, huyó al desierto, lejos del poder del faraón. Allí, en tierra de Madián, Moisés se convirtió en pastor. Se casó, tuvo hijos y aprendió a vivir en silencio. Parecía que su vida seguiría tranquila, pero Dios tenía otros planes. Una mañana, mientras pastoreaba cerca del monte Horeb, Moisés vio algo extraño. Un arbusto en llamas, pero que no se consumía. Se acercó, intrigado, y entonces escuchó una voz. Era la voz de Dios. Moisés, Moisés. Lo llamó. Aquí estoy, respondió él. Y Dios le habló con poder y ternura. He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor. He bajado para liberarlos, y tú, Moisés, serás mi instrumento. Moisés, sorprendido, dudó. ¿Yo? ¿Cómo podría yo enfrentar al faraón? ¿Quién soy para liderar a un pueblo entero? Pero Dios no lo dejó solo. Le prometió estar con él. Le reveló su nombre eterno. Yo soy el que soy. Y le dio poder. Una vara que se convertiría en serpiente, una mano que podía volverse leprosa, y sanar al instante. Dios también le envió ayuda, su hermano Aarón, que hablaría por él.
Así, Moisés regresó a Egipto. Fue directo al faraón y le dijo con firmeza: Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Pero el corazón del faraón era duro como piedra. Se burló. Dijo que no conocía a ese Dios. Y en lugar de liberar a los hebreos, les hizo la vida más difícil. Ordenó que fabricaran los mismos ladrillos, pero sin darles paja. El pueblo comenzó a desesperarse. Muchos dudaron de Moisés. Pero él no se rindió. Sabía que Dios estaba con él. Entonces comenzaron las señales. Dios envió una serie de 10 plagas sobre Egipto. La primera, convirtió el agua del Nilo en sangre. Luego vinieron las ranas, los mosquitos, las moscas, la muerte del ganado, llagas en la piel, granizo destructor, langostas que devoraron los campos, tinieblas que cubrieron la tierra por 3 días, y finalmente, la más dolorosa: la muerte de todos los primogénitos egipcios. Antes de esa última plaga, Dios instruyó a los hebreos a preparar una cena especial: el Cordero Pascual. Debían sacrificarlo, comerlo con pan sin levadura, y marcar sus puertas con la sangre del animal. Aquella noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto, pero al ver la sangre en las puertas de los hebreos, pasó de largo. Por eso hasta hoy se llama la Pascua, el paso del Señor. Aquella noche, el llanto llenó Egipto. Desde el palacio hasta las casas más humildes, todos lloraban a sus hijos. El faraón, derrotado y temeroso, llamó a Moisés y le dijo: Váyanse. Tomen a su gente y adoren a su Dios. Y así, el pueblo de Israel salió de Egipto. Eran miles, caminando juntos, llevando sus pertenencias, sus animales, su esperanza. Iban libres, pero no solos. Dios los guiaba con una columna de nube de día, y de fuego por la noche. Era una señal viva de que Él iba con ellos. Pero el faraón cambió de opinión. Lleno de ira, reunió su ejército, carros, caballos y soldados, y persiguió a los hebreos hasta alcanzarlos junto al Mar Rojo. El pueblo se asustó. Pensaron que morirían atrapados entre el mar y el ejército. Pero Dios tenía otro plan. Le dijo a Moisés: extiende tu vara sobre el mar. Y cuando Moisés levantó su mano, el mar se abrió en 2. El agua se alzó como muros, a cada lado, y el pueblo cruzó por tierra seca. Fue un milagro asombroso. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mar volvió a cerrarse y todos ellos se ahogaron. El pueblo estaba libre. Dios los había salvado con poder y gloria. Desde allí comenzó un viaje largo por el desierto. A veces el pueblo confiaba, otras veces se quejaba. Tenían hambre, y Dios les mandaba maná del cielo, un pan dulce que aparecía cada mañana. Tenían sed, y Dios hacía brotar agua de las rocas. Finalmente, llegaron al monte Sinaí. Allí, Dios habló con Moisés en medio de truenos y relámpagos. Le entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos, para que el pueblo supiera cómo vivir. Fue un pacto sagrado: Dios sería su Dios, y ellos serían su pueblo. Pero mientras Moisés hablaba con Dios en la cima del monte, el pueblo, impaciente, cometió un gran error.
fundieron oro y construyeron un becerro de oro, al que empezaron a adorar. Moisés bajó, vio aquello, y su corazón se rompió. En su furia, rompió las tablas. Pero Dios, a pesar del pecado del pueblo, no los abandonó. Le pidió a Moisés que subiera otra vez, y le dio nuevas tablas. El pueblo aprendió. Lentamente, Dios les enseñó a confiar, a obedecer, a caminar con Él. Les dio instrucciones para construir un santuario, una tienda sagrada llamada el tabernáculo, donde su presencia estaría siempre con ellos. Así terminó el principio de su viaje. Todavía no llegaban a la tierra prometida, pero ya no eran esclavos. Ya no eran un pueblo perdido. Eran una nación libre, guiada por Dios. Y esa es la historia del Éxodo. Una historia de fe, de lucha, de esperanza. Un relato donde aprendemos que Dios escucha el clamor de los que sufren. Que Él no olvida a su pueblo. Que cuando todo parece perdido, Él abre caminos donde no los hay. Dios eligió a un hombre humilde para liberar a una nación. Y les mostró que Él es el Dios que salva, que guía, y que nunca abandona. Hoy, esa historia sigue viva. Cada vez que confías en medio del desierto. Cada vez que decides creer, aunque tengas miedo, estás caminando con el mismo Dios del Éxodo.